Bueno, si recién te enganchás con nosotros, te reiteramos, es inminente que se tomen medidas de más restricción en la provincia de Santa Fe después de la reunión que hubo con los directores de los hospitales, los expertos y también los intendentes y presidentes comunales. Bueno, quien participó de una de estas reuniones es quien está en contacto con nosotros, la ex ministra de Salud de la provincia, Andrea Uboldi. Andrea, ¿cómo está? Buena mañana, bienvenida arriba a Santa Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cuál es el balance o qué es lo que nos puede contar de esta reunión que encabezó ayer el gobernador Omar Perotti? Bueno, en principio lo que ustedes manifestaban, primero una puesta al día de la situación epidemiológica. La provincia de Santa Fe no escapa a lo que está pasando en Argentina y para esta segunda ola la preocupación está vinculada con la velocidad de incremento de los casos, que esto conlleva a un mayor nivel de casos, mayor transmisibilidad y por lo tanto un mayor nivel de consulta, de necesidad de testeo, pero también preocupante, un nivel de ocupación de camas más alto. Esto no solo vinculado con las patologías COVID, sino que pensemos que por toda la situación de pandemia del año pasado, el sistema de salud también alojaba otros problemas de salud y entonces la ocupación está más alta que cuando el año pasado estaba toda la situación de restricción. Entonces, en principio, lo que ayer se valoró es cómo bajar la transmisibilidad, cómo bajar la circulación para poder enlentecer la curva, sabiendo que uno no termina o que uno no resuelve el problema, pero sí puede modelar la respuesta del sistema de salud, que siempre es lo que uno prioriza para dar respuesta a los ciudadanos. Cuando uno habla de bajar o ralentizar la curva de contagio, estamos hablando de restringir ¿qué cosas, Andrea? Bueno, en principio uno analiza cuál es el porqué de esta velocidad de contagios y bueno, sabemos lo clásico, los encuentros clandestinos y los encuentros sociales, que sin duda siguen siendo la primer causa y para eso tenés que trabajar con la concientización y seguir insistiendo con un mensaje claro a la población de que esto está ocurriendo. También explicar que en este perfil de afectación no solo se están viendo personas que tienen edades mayores, como todavía sigue siendo el promedio, pero comienzan a preocupar a algunas personas jóvenes que están teniendo complicaciones e incluso ingresando a terapia intensiva. Entonces, no es ahora solo la edad la condición de riesgo, sino que cualquiera de nosotros puede tener alguna complicación y esto hay que explicarlo bien para que se comprenda. Pero con respecto a circulación, uno habla de transporte público, de personas que van al trabajo, entonces se insistió mucho en aumentar más el teletrabajo, pensar en cómo amoldar en cada ciudad el tema del transporte público, la restricción nocturna y todo lo que sea encuentro social o cultural y también establecer mecanismos de control para que si se hacen salidas, por ejemplo, a parques o plazas, se trabaje como al principio de la pandemia con circulación por caminata o ejercicio, pero no conglomerado de personas. Andrea, dentro de lo que han sido estas recomendaciones, ¿se habló de horarios para estas restricciones y un punto en particular que ha generado polémica en toda la República Argentina, que es la presencialidad en las escuelas? Mira, todos coincidimos con que era muy importante intentar mantener la presencialidad. Los estudios, en esto ustedes saben que hay controversias, depende de cómo se analice, pero sí se evidenció que hay un beneficio importante, sobre todo para los niños más pequeños. Entonces, lo que se planteó es intentar restringir todo lo más que se pueda, sosteniendo la presencialidad y también entendiendo que en el caso de las escuelas, por más que la provincia tiene una situación preocupante a lo largo de toda la provincia, y esta es la diferencia del año pasado, no hay casi una diferencia con el sur y el centro norte, tratar de mantener las escuelas al máximo posible con las particularidades que están vinculadas, sobre todo más fácil de sostener en las localidades más pequeñas y más difíciles son los conglomerados. ¿En todos los niveles de educación? Pero incluso si hubiera que restringir, un poco el planteo estuvo vinculado con proteger sobre todo la presencialidad de los más chicos y quizá hacer una exclusión de terciarios o de escuelas de adultos o de chicos más grandes. Esto quedó a consideración del Ejecutivo, pero fue un poco la propuesta, sabiendo, y esto quiero aclarar, que cuando el nivel de contagios es muy alto y uno necesita seguir restringiendo las medidas, la escuela no es per se el problema, pero pasa a ser una potenciadora de lo que está pasando
en la gran ciudad. Entonces, si el nivel de contagios no se para en la gran ciudad, es imposible que en la escuela no se presenten casos. Andrea, volviendo al tema de las franjas horarias, se habló, quizás se rumoreó de 20:30 empezar a restringir la circulación. ¿Esto también quedó de manifiesto en este encuentro? Mira, nosotros dimos asesoramiento con restringir sobre todo el refuerzo en la nocturnidad, pero sí nos pareció como expertos que se necesita un consenso. Lo que más se insistió ayer es encuentros con los municipios y comunas y encuentro con comerciantes y con aquellos que se van a ver afectados para explicar la situación y encontrar un punto de acuerdo. Por otro lado, más allá de la restricción, se insistió en los controles y también en lo que se insistió mucho fue en dar una pauta de inicio de la restricción y un tiempo de finalización del mismo, explicando perfectamente, y esto la comunidad lo tiene que saber, que como vos bien decías, es enlentecer la curva, pero que quizá luego de 14 días nosotros no nos encontremos con una situación, digamos, resuelta, sino que seguramente estaremos en una meseta alta y que también en esos 14 días lo que se pidió fue una descentralización de los testeos, algunos ajustes en cuanto a los aislamientos, fortaleciendo los 10 días como muy fuertes y no los 14, un diagnóstico oportuno y precoz de no espera frente a los síntomas y el testeo más oportuno, y una mejora en cuanto a los resultados para que las decisiones puedan ser mucho más operativas y que también la gente tenga una respuesta rápida de su situación. Andrea, entonces, en principio lo que ustedes pidieron es restricciones por 14 días que podrían extenderse ¿cuánto tiempo más, digamos, para tratar de conseguir este pulmón que se necesita? Bueno, nosotros llegamos a un punto muy complicado porque el nivel de ocupación de camas está grande. También quiero aclarar que hay toda una estrategia y también se pidió una estrategia de la red, es decir, que la red pueda expandir al máximo las camas. Nosotros hablamos de restringir la circulación y para eso aumentar el teletrabajo al máximo, poder mantener la presencialidad de las escuelas y trabajar en medidas que estén vinculadas con restringir todo lo que sea eventos culturales, sociales, permitir la salida al aire libre pero con mucho control y no con conglomerado social, y revisar los horarios y acuerdos con municipios y comunas y organizaciones y empresarios para tratar de generar, por supuesto, una preservación máxima de la economía necesaria en este momento, pero entendiendo la crítica situación actual. Andrea, muchísimas gracias por este tiempo, que tengas buen día. No, muchísimas gracias a ustedes, y más allá de estas medidas yo no quiero dejar de mencionar la importancia de que cada uno de nosotros tenemos un rol activo en la sociedad y necesitamos seguir cuidándonos porque esto también enlentece la curva. Gracias de nuevo, Andrea. Gracias.